El triatlón de Pinedo era el encargado de acoger la cuarta prueba de la Liga de Clubes Caixa Popular 2018. Los más de 800 triatletas que se dieron cita empezaban a llenar la playa de Pinedo en los momentos previos a la salida. Los participantes debían afrontar esta prueba bajo distancia sprint. Con algo de retraso fueron José Iborra y Valeriano Moreno los primeros en comenzar. Ambos iban a competir por el Campeonato Autonómico de Paratriatlón en sus respectivas categorías. Los chicos de primera división serían los siguientes en tomar la salida en Pinedo, en una prueba donde los triatletas compiten por defender la posición final en la Liga de Clubes Caixa Popular. 750 metros a nado era la distancia que debían realizar los participantes en un mar Mediterráneo que se veía absolutamente en calma. A continuación, a pocos minutos tomaban la salida el resto de divisiones masculinas. Por su parte, 10 minutos más tarde tomarían la salida todas las triatletas femeninas de primera y segunda división y las participantes de la prueba Open. Una vez los triatletas tocaban la arena, debían recorrer una larga transición para desprenderse del neopreno y coger la bicicleta y afrontar el segundo segmento de esta prueba. En la competición femenina veíamos como un grupo de 4 triatletas se entendían a la perfección sobre las 2 ruedas. Esto les iba a permitir entrar en la lucha por los puestos de podio finales. Por delante, Sara Alemany en solitario trataba de recortar distancias con Naomi Martínez, que había salido destacada del agua y se encontraba al frente de la prueba en los primeros compases sobre la bicicleta. Los 20 kilómetros de ciclismo a una sola vuelta permitió que los triatletas disfrutaran de este segmento sin la necesidad de ir adelantando a triatletas doblados. En la prueba masculina 3 eran los protagonistas. Saiz, Jiménez y Gómez rodaban en cabeza y gracias a su entendimiento su ventaja sobre las 2 ruedas era cada vez mayor respecto a sus perseguidores. Una vez en carrera a pie, Gil era el primero del grupo perseguidor que salía de boxes, pero Romero no tardaría en reaccionar y se lanzaba por los puestos de podio de la clasificación final. Los chicos del Tripusol trataban de defender sus posiciones mientras que el triatleta del CEA Vétera disfrutaba de la primera posición, totalmente en solitario y controlando en todo momento a sus perseguidores. Finalmente, Josep Gómez cruzaba la línea de meta en primera posición, con un tiempo de 58 minutos y 37 segundos. Segundo fue el triatleta de segunda división, Miguel Fernández, con un tiempo de 59 minutos y 15 segundos. Tercero, en 1 hora y 2 segundos, llegaba a la meta Alberto Romero. Muy bien, muy contento. Hoy primero, otra vez igual que en Calpe, y en Calpe me caí y no pude salir con los de Tripuzol, y hoy sí que he podido enganchar rueda y la verdad es que otra vez la carrera me la han hecho ellos dos. Han tirado Adri y Pablo, están muy fuertes, y a pie corriendo fuerte porque sabía que por detrás podía venir Romero, que es un tío que corre rápido y estaba ahí. Entonces, bueno, la carrera a pie tampoco, pese a ir primero, tampoco he guardado mucho y contento, muy contento. En féminas, Sara Alemany se encontraba ya en carrera a pie comandando la prueba totalmente en solitario. Por detrás, las triatletas se sumaban al resto de participantes que corrían por el paseo de Pinedo, donde debían completar los 5 kilómetros de carrera a pie en un circuito de 2 vueltas.
Finalmente, con un tiempo de 1 hora 7 minutos y 18 segundos, era Sara Alemany la primera en cruzar la línea de meta del triatlón de Pinedo. En segundo lugar llegaba Naomi Martínez, que sería descalificada por llegar a meta sin dorsal. La segunda posición pasó a ser para Yaisa Saiz, mientras que tercera fue Sandra Gans. Estoy muy contenta de haber podido ganar hoy aquí en Pinedo porque estoy aquí cerquita de casa y me ha gustado mucho la competición. Lo he pasado un poco mal en la bici porque iba sola intentando coger a la primera, pero finalmente la he podido coger y corriendo también con muy buenas sensaciones. Numerosa participación en el triatlón de Pinedo, donde además vimos como Valeriano Moreno y José Iborra se alzaron con el título de campeones autonómicos en sus respectivas categorías. En lo que respecta a la Liga de Clubes Femenina, el CDM Avant Moncada sigue liderando la primera división con 116 puntos, seguidas por las chicas del CA Vétera en segunda posición y por Club Triatlón Sueca, que son terceras. En la clasificación masculina de primera división, el Antella Frutas Tono se mantiene líder. Una jornada más con 114 puntos sobre el Tripusol, que están segundos, y CDM Avant Moncada, que son terceros. La próxima cita de la Liga de Clubes Caixa Popular tendrá lugar en el triatlón por equipos de Alto Palancia, el 24 de julio. ¡Os esperamos allí! Una producción de Alon Sports.